Batería eficaz. Camino peligroso. Capítulo 18. Grieta. Fecha: 17 de julio del 2089. Viernes. 4:14 de la mañana. Punto de vista de Roy. Como Max había dicho, la lluvia volvía a presentarse cuando pensábamos en irnos del centro comercial, lo que nos dejó en la situación en la que estamos ahora. Para ser más específico, nos encontramos todos en una tienda del centro comercial, atrincherados para pasar la noche, lo que me pareció algo raro, ya que había una tienda que vendía colchones al lado, pero Max prefirió este lugar. Según él, es porque al tener tantas estanterías antes de llegar al mostrador, que es donde nos encontrábamos, era casi imposible que nos vieran desde la vidriera. Ahora mismo me encuentro de pie con mis brazos apoyados en el mostrador, mirando en dirección a la entrada del lugar. Max por otra parte solo estaba caminando por la tienda. De vez en cuando lo veía pasar por algunos pasillos, con su escopeta en mano, como si algo fuera a aparecer de la nada en este pequeño lugar. Extrañamente, este último estaba sudando bastante, pero lo atribuía a que estaba caminando sin parar. No podía evitar, por alguna extraña razón, el sentirme bastante tranquilo, como si nada raro estuviera pasando. Lo que es raro teniendo en cuenta que en los últimos días no podía parar de estar un poco alerta. Exhalé por la nariz de forma rápida, para luego cambiar mi mirada hacia Lucas, el cual dormía sentado contra una pared. La cara del chico estaba completamente en paz. Se podría decir que dormía plácidamente. Tras examinarlo, solo volví la vista al frente, solo para ver cómo Max se acercaba a mí, preparado para decirme algo. Pero antes de que siquiera una palabra pudiera salir de su boca, un fuerte golpe metálico se escuchó por todo el lugar. Max entonces me miró para decir en voz baja: Quédate acá, desperta a los otros y prepárense para irse de acá si escuchan un disparo o si vengo a buscarlos. Tras estas palabras, él se fue alejando a paso rápido, hasta que salió del lugar. Con rapidez tomé mi martillo ablandador, para acto seguido acercarme a Lucas, al cual comencé a sacudir, mientras lo llamaba constantemente en voz baja. Él abrió los ojos lentamente, para acto seguido, una pregunta saliera de su boca. ¿Qué pasa? Ante esto solo respondí con un tono algo alterado. Por ahora nada, pero Max dijo que nos preparemos por si acaso. Luego de decirle aquello, él se levantó de inmediato para tomar su mochila y empezar a guardar algunas cosas que habíamos dejado por ahí cuando cenamos. Yo mientras tanto me aproximé a María, con la cual seguí el mismo proceso que Lucas, pero a diferencia de él, la chica lo primero que hizo al despertar fue alejarse de mí, como si acabara de tener una pesadilla. ¿Qué pasó? Preguntó la chica con un tono algo alterado, mientras se ponía una de sus manos en la cara y respiraba por la boca un poco rápido. Prepárate por si tenemos que salir de acá. Respondí en un tono tranquilo, para intentar no alterarla más de lo que ya estaba. Tras esto me alejé de la chica y solo me quedé mirando hacia la vidriera del lugar, esperando a cualquier sonido a que Max apareciera, mientras sostenía el martillo ablandador en una de mis manos. Luego de esperar unos cuantos minutos nada pasó más allá de que María y Lucas ahora estaban parados cada uno a un lado de mi cuerpo, también mirando hacia la entrada, con sus respectivas armas en sus manos. En el caso de Lucas se trataba de un palo de hockey, mientras que en las manos de la chica había un bate de béisbol. Ni siquiera el viento sonaba por el lugar, de hecho, nada más allá de nuestras respiraciones llenaban nuestros oídos. Pensé por un momento, y solo me vino a la mente que quizá Max ya estaba volviendo, que nada pasó, y que me estoy poniendo paranoico para nada. Di un largo suspiro, para acto seguido decir en un tono tranquilo: seguramente Max ya esté volviendo, quizá lo que escuchamos era el viento golpeando algo. Después de todo, hay una tormenta afuera. Con esta idea en la mente, me di media vuelta, listo para sentarme en el suelo. Pero entonces, un disparo rompió el silencio, el cual fue seguido por otras dos detonaciones. Mis ojos se abrieron como platos, y entonces un grito salió de mí por instinto. Rápido, salgamos.
Tras decir aquello me levanté del suelo con rapidez, para que acto seguido, los tres que nos encontrábamos en el local, comenzáramos a correr hacia la salida. Pero entonces vi dos figuras entrando por la puerta de cristal a unos 2 metros frente a mí. Me frené en seco, ya que las personas que estaban ya adentro de la tienda mirándonos, eran completos desconocidos. Tragué saliva, mientras veía como aquellos sujetos pasaban la mirada de mí, a Lucas, para terminar en María. El hombre que estaba al frente, sonrió de forma burlona, para acto seguido decir: María, qué gusto. Por un momento pensé que te habíamos perdido el rastro. Al voltear para ver de reojo a María, pude notar cómo ésta se encontraba completamente aterrada. De hecho, se nota bastante que luchaba por contener el temblor de sus piernas. Yo me encontraba por delante de mi grupo. Por lo que, en un acto reflejo, llevé mi mano libre hacia mi espalda, donde mis compañeros pudieran verla, para acto seguido, hacer una seña de que retrocedan. Fue entonces que ambos hombres dieron unos 2 pasos hacia adelante. ¡Quieto!, grité con terror que intentaba disfrazarse de valentía en mi voz. Los sujetos entonces frenaron su caminar, mientras que el que iba delante, levantó sus manos, para acto seguido responderme en un tono sarcástico: ¡Uy, qué miedo! Tras que dijera esto, él dejó escapar una pequeña risa junto con su acompañante. Tranquilo chico, podemos llegar a un trato, exclamó el hombre que parecía el líder en el que ahora en un tono algo más tranquilo. Yo entonces puse el martillo ablandador al frente de mí, mientras todos los de mi grupo, yo incluido, dábamos un paso hacia atrás. Aunque esto no pareció detener al hombre de seguir hablando. Si vos me das a esa puta, yo los dejo tranquilos. Y eso incluye a Max. Este tipo mencionó a Max. Él lo conoce, pero ¿de qué? No tengo que pensar en eso ahora mismo. ¿Para qué la quieres?, pregunté, intentando sonar intimidante, mientras volví a dar otro paso hacia atrás. La verdad es que ya la situación me está superando. Siento como todo mi cuerpo lucha por no ponerse a temblar como una gelatina. Como el sudor frío se desliza por mi cara hasta caer al piso. Y como mi corazón pareciese un tambor por lo rápido y fuerte de su palpitar en mi pecho. ¿Por qué te importa? Pensa bien la oferta que te estoy dando. Es la vida de vos y tus amigos a cambio de una persona que apenas conocen. Respondió el hombre, ya al parecer, algo más molesto. Tras que terminara de hablar solo me puse a examinar de pies a cabeza a los hombres delante de mí. El que por ahora era el único que estaba hablando, era un hombre bastante alto. Debía medir cerca de 1,80 metros. Este era de pelo y ojos negros. El tipo estaba rapado, por lo que no tenía ningún tipo de peinado por obvias razones. Su piel era bastante pálida, diría que hasta enfermiza, lo que era acompañado por su contextura física, ya que parecía bastante delgado. Por otra parte, el hombre detrás del pálido, era un poco más bajo. Debía estar rozando de suerte el 1,70 m. Su piel era morena clara. Sus ojos eran negros, su pelo marrón claro, el cual estaba peinado hacia un lado. Aunque esto no ocultaba que su cabello era rizado, ya que en algunas partes su cabello se veía desordenado. A diferencia de su compañero, este hombre era bastante robusto. Pero más que músculos, pareciera que solo era algo gordo. No les vamos a dar nada, exclamó Lucas detrás de mí, casi entre gritos. El hombre pálido ante esto solo dejó escapar una pequeña risa. Para acto seguido responder: Bueno, se intentó por las buenas. Tras que terminara de decir aquello, mi piel se heló por completo, solo para ver cómo aquellos hombres comenzaban a caminar lentamente hacia nosotros, mientras desenfundaban lo que parecían unos cuchillos, los cuales se veían bastante gastados. Poco a poco, nosotros comenzábamos a retroceder, sin dejar de mirarlos. Y entonces unas palabras salieron de mi boca en un acto reflejo. Ni un paso más. Decía esto último, mientras ponía el martillo ablandador delante de mí, en forma amenazante. Aquellos hombres se miraron sonrientes, y entonces el hombre más robusto amagó el tomar impulso, por lo que todos dimos un paso rápido hacia atrás, provocando las sonrisas de aquellos tipos. Mi respiración y corazón a este punto ya eran incontrolables. Teníamos que atacar, no podíamos dejar que estos tipos tomen la delantera.
Aparte, somos mayores en número, es imposible que... Fue entonces que otra oleada de disparos, cada vez más cercanos, comenzaron a oírse. Por instinto miré a la vidriera, esperando a que Max apareciera. Fue entonces que un tirón en la capucha de mi campera, seguido de la voz de Lucas, me devolvieron a lo que pasaba dentro de la tienda. Por el tirón, mi cuerpo se había inclinado hacia atrás, provocando que una puñalada que iba directo a mi cara solo quedara en el intento. Por reflejo di unos pasos rápidos hacia atrás, para luego lanzar un golpe en dirección de mi agresor con el martillo ablandador, el cual fue esquivado con tan solo agacharse. Con rapidez todos los de mi grupo nos dimos vuelta para empezar a correr hacia atrás y tomar distancia, mientras escuchábamos a esos tipos seguirnos. Pero ya lo sabíamos, no había salida trasera, solo estábamos retrasando lo inevitable. Yo con velocidad di un salto para terminar del otro lado del mostrador, para voltearme de un solo movimiento. Todo entonces se puso en cámara lenta. Por un lado, podía ver a María, la cual era perseguida por el hombre robusto. Estaban a punto de perderse de mi vista, ya que girarían en un pasillo donde no alcanzaría a verlos. Por el otro lado, estaba Lucas, quien venía en mi dirección, con el hombre pálido tras él, el cual ya preparaba su cuchillo para apuñalarlo por la espalda. No podía llegar a ayudarlo. No importaba que tan rápido fuera, me quedaría a centímetros de interrumpir aquel ataque. Fue entonces que una idea fugaz llegó a mi mente. Todo el tiempo volvió a la normalidad, y llevé a cabo mi idea, la cual fue lanzar el martillo ablandador hacia el sujeto pálido, el cual frenó en seco para esquivarlo. Pero lo que sí no se esperó fue mi tacleada, la cual hizo que terminara en el piso conmigo encima. «Anda con María», grité antes de empezar a lanzar golpes a la cara de aquel hombre, el cual solo atinó a poner sus brazos por delante para cubrirse. Pero como esperaba, mis golpes poco a poco bajaron su velocidad, cosa que aprovechó aquel hombre para darme un puñetazo en la boca, el cual me hizo caer de espaldas al suelo, sujetando la parte golpeada con ambas manos. Pero no tuve siquiera un segundo para retorcerme del dolor, cuando vi como el cuchillo de esa persona se acercaba a gran velocidad para incrustarse en mi frente. En un movimiento rodé por el piso y me levanté, evitando el ataque, pero quedando con la espalda contra una estantería. Fue entonces que sentí un golpe en el estómago, el cual me sacó el aire, haciendo que me inclinara hacia adelante por el dolor. Apenas pude levantar la mirada, otro puñetazo me impactó, esta vez en mi cara, haciendo que cayera al piso. Intenté levantarme, pero no llegué ni al intento cuando el pálido hombre me dio una patada en la cara, para acto seguido, sentarse encima de mí, preparando su cuchillo para clavarlo en mi cuello. El tipo bajó su arma, a lo que solo pude responder atrapando su brazo con mis dos manos. Aunque apenas pude frenar su brazo a unos centímetros de mi cuello, literalmente sentía como el filoso y frío metal rozaba mi cuello, mientras ambos forcejeábamos con todas nuestras fuerzas para ganar aquel choque. El forcejeo se intensificó, ya que el tipo ahora empujaba con ambas manos, y aunque yo estaba en una posición desventajosa, su contextura física le jugaba en contra. Con velocidad apoyé uno de mis pies en el suelo, para acto seguido girar con ese tipo aún encima de mí, haciendo que ahora yo estuviera en control de la situación. Con un simple movimiento de mis manos hice que las suyas se dieran vuelta, provocando que ahora el cuchillo se dirigiera a una alta velocidad hacia el pecho de aquel sujeto, el cual no tuvo más opción que mover su cuerpo lo más que pudiera, haciendo que al final, el arma blanca se enterrara un poco por debajo de su hombro. El hombre dio un alarido de dolor, para seguido de aquello, soltar el cuchillo y propinarme un puñetazo en la cara, el cual al tomarme por sorpresa, hizo que terminara cayendo de espaldas al suelo. Con rapidez me arrastré unos centímetros hacia atrás para levantarme al mismo tiempo que aquel hombre, el cual sacó el cuchillo de su hombro de un solo tirón, acción que fue acompañada por un quejido de dolor bastante fuerte del antes mencionado. Aprovechando aquello, busqué con la mirada mi martillo ablandador, solo para notar cómo se encontraba detrás de aquel sujeto. Ya desesperado intenté avanzar para atacarlo,
pero más por instinto que por reaccionar a tiempo. Tuve que tirar mi cabeza hacia atrás, para esquivar un corte que venía hacia mi cara de forma horizontal, lo que hizo que diera pasos rápidos hacia atrás, mientras me ponía en guardia. Pero apenas levanté los brazos, ese hombre ya estaba frente a mí, preparando lo que parecía una estocada hacia mi estómago con el cuchillo. Por un momento pensé en moverme hacia un lado para contraatacar, pero algo en mí me decía que era arriesgado. Por lo que asustado, solo terminé dando más pasos hacia atrás. El hombre pálido, notando que tenía la delantera, siguió atacando con el cuchillo, a lo que solo podía responder retrocediendo cada vez más y más. Siempre que a mi cabeza llegaba la idea de un movimiento para contraatacar, era imposible el llevarlo a cabo. Era el pensar que aquel cuchillo atravesara mi piel, o la mirada furiosa de aquel tipo lo que me tiraba para atrás. De repente mi espalda se topó con algo, y todo se puso en cámara lenta nuevamente. Podía ver a aquel hombre alto y pálido acercándose hacia mí, ya con un evidente ataque con el cuchillo. Lo primero que llegó a mi mente es agacharme para evitar el ataque, y de hecho, es lo que iba a hacer, pero entonces una pregunta pasó por mi mente. ¿Y después qué? Luego de esta incógnita, me quedé en blanco, mientras poco a poco iba flexionando mis rodillas para agacharme. Ya estoy contra una pared, así que solo puedo ir hacia uno de los lados. Pero eso es peligroso, es muy predecible. Tengo que responder. Tengo que pelear. No puedo solo correr de este tipo. Aparte no sé cómo están Lucas y María. Tengo que apurarme. Y aunque suene mal, tengo que matar a este tipo. Con esa idea en mente, y aprovechando que mis rodillas estaban algo flexionadas, me di un gran impulso hacia adelante, mientras levantaba mi brazo derecho, el cual interceptó el golpe del hombre por la parte interior de su codo. Apreté con fuerza mi puño izquierdo, y entonces roté mi cadera, mientras lanzaba un puñetazo a la cara de aquel tipo, el cual acertó, provocando que el hombre retrocediera unos pasos. Sin dejarlo respirar volví a cortar la distancia, para lanzar 2 jabs a la cara de aquel hombre, los cuales conectaron, desorientándolo un poco. Con velocidad, flexioné nuevamente mis rodillas, para acto seguido salir disparado hacia arriba con un uppercut, el cual fue bloqueado por el brazo sano del hombre pálido. Por instinto di rápidos pasos hacia el lado de su brazo herido, para intentar un gancho a su costado. Pero el hijo de puta lo vio venir, y evitó el ataque dando pasos hacia atrás, haciendo que mi puño pasara de largo, y entonces, la planta de su pie impactó con fuerza en mi cara, haciendo que retrocediera, mientras me sostenía la nariz, la cual había comenzado a sangrar. Sin tiempo a recuperarme, vi como el cuchillo de aquel hombre se acercaba a mi estómago, por lo que, en un acto reflejo, atrapé su brazo con mis 2 manos, frenando lo que posiblemente me hubiera matado. Pero justo cuando comenzaba a pensar qué hacer, un cabezazo hizo que soltara el brazo del tipo, mientras me alejaba con pasos tambaleantes. De mi nariz no paraba de caer sangre, como si de una catarata se tratara. Y entonces, un puñetazo en el lado izquierdo de mi cabeza, hizo que terminara de caer al piso, con mi cabeza dando vueltas y con mi vista algo borrosa. Aquel tipo me había golpeado con el brazo que supuestamente estaba herido. ¿Acaso no le importó el dolor? Me diste un buen golpe recién, exclamó el hombre con molestia en su voz, mientras se limpiaba algo de sangre que salía de su boca. Con rapidez intenté levantarme, pero aparte de que mi cuerpo apenas me respondía, otra patada en la cara de aquel tipo frenó todo esfuerzo que estaba haciendo. El hombre entonces se sentó encima de mí, con sus rodillas inmovilizando mis brazos, mientras guardaba el cuchillo en una funda que colgaba de su cinturón. por eso. Te voy a matar a golpes, Dijo aquel tipo, mientras una extraña, pero gran sonrisa se dibujaba en su rostro. Con toda la fuerza que me quedaba forcejeé para intentar zafarme. Pero entonces, un puñetazo impactó en mi cara, seguido de otro y otro. El dolor era insoportable. Podía sentir como en algunas partes de mi cara se formaban cortes y moretones. Como en mi boca se iba acumulando sangre, la cual dejaba un sabor metálico en mi boca.
Sentía como mis labios se partían, y como mi cara poco a poco comenzaba a arder cada vez más y más por el intenso dolor que sentía. Con cada golpe que aterrizaba en mi cara, mis fuerzas se reducían, y mis ojos se sentían cada vez más pesados. Y entonces... un seco golpe seguido de un disparo se escuchó en el lugar. Un grito de parte de María que demostraba terror vino en consecuencia, como si acabara de ver algo horrible. Junto con todo esto, el hombre que estaba arriba de mí, había cesado sus golpes, para terminar levantando las manos y poniéndose en pie muy lentamente. Chico, ¿me puedes escuchar? La voz de Max había resonado en el lugar, pero lo único que pude hacer ante esto fue mover mi cabeza para ver desde el suelo cómo Max estaba parado en la puerta del establecimiento. Aunque al verlo con más detalle, todo cansancio o dolor que tenía se esfumaron de golpe. Él tenía algunos golpes y cortes en la cara. Su nariz sangraba de uno de sus orificios. Pero lo que más me impresionó, es que sus manos estaban bañadas en sangre, de hecho, algunas gotas de aquel líquido rojo aún caían al piso, siendo el único sonido que llenaba el lugar en aquel momento. Veo que no perdiste el toque. Exclamó el hombre pálido con una pequeña y nerviosa sonrisa en su cara. Max ante esto respondió con un tono fuerte que demostraba una ira muy profunda. Con vos no estoy hablando, Charlie. Al decir el nombre del hombre pálido, lo dijo con un tono que no ocultaba en lo más mínimo su odio. Tras estas palabras Max volvió a hablar, con el mismo tono de antes. Chico, vení conmigo. Lo mismo va para ustedes dos. Decía esto último, al parecer refiriéndose a Lucas y María, ya que dio un pequeño vistazo a uno de los pasillos que por obvias razones no podía apreciar desde aquí. Adolorido, y algo confundido, me levanté lentamente del suelo para terminar detrás de Max, el cual apuntaba firmemente con su escopeta al hombre aún de pie. Por curiosidad volteé a mirar al pasillo donde estaban Lucas y María, solo para notar el por qué aún no se movían del lugar. Los últimos mencionados se encontraban sentados en el suelo, con algo de sangre en sus caras. El problema vino cuando vi lo que ellos estaban mirando, lo cual era el cadáver del hombre robusto. Este literalmente le faltaba la cabeza. Al parecer, Max se la había volado de un disparo. ¿Qué hiciste en el orfanato? Preguntó Max, en el mismo tono de antes. De hecho, ahora que lo miro más de cerca, noto una gran molestia en su mirada. Si la puta te contó, entonces no tengo nada nuevo que decirte. Respondió el hombre, al parecer llamado Charlie, con aún aquella sonrisa en la cara. Aquella sonrisa que intentaba mostrar tranquilidad, aunque se notaba a lo lejos que le temía al arma frente a él. Fue entonces que Max hizo otra pregunta, sin siquiera dejar 2 segundos de silencio luego de las palabras de Charlie. ¿Así que por tu culpa murió Samuel? Por alguna extraña razón, tras estas palabras la sonrisa en la cara de Charlie desapareció, para ser reemplazada por un semblante de terror. ¿Qué? ¿Vas a matar a uno de tus compañeros? Preguntó nerviosamente el hombre. Pregunta a la cual Max respondió con el mismo tono que llegó desde que volvió. Ya mandaste a mis ex compañeros ahí afuera. ¿Qué te hace pensar que no voy a jalar el gatillo AO? De repente unos rugidos al otro lado del centro comercial hacen que todos volteemos hacia lo que parecía el origen del mismo. Fue entonces. Tan solo unos segundos de distracción. Charlie tacleó a Max, haciendo que ambos salieran por la puerta del negocio, y que la escopeta se disparara hacia el techo. Ambos hombres cayeron al piso, con Charlie encima de Max, ambos forcejeando por la escopeta. Me tomó un tiempo procesar lo que pasaba, pero apenas lo hice Charlie se levantó con la escopeta en su poder, pero apenas lo hizo, Max también se puso en pie, mientras desviaba el cañón de la escopeta hacia arriba, para volver a empezar el forcejeo. El hombre pálido ante esto le dio un cabezazo a Max. Pero este apenas se inmutó, ya que al instante respondió dándole un rodillazo en los huevos. Y aunque el hombre pálido se retorció de dolor, no soltó el arma. Fue entonces que Lucas y yo comenzamos a correr para ayudar a Max. Charlie entonces soltó la escopeta, haciendo que Max cayera al suelo nuevamente con esta en las manos, pero sin tiempo a apuntar. El hombre pálido pateó el arma haciendo que saliera volando, para acto seguido salir corriendo por ella.
Max ante esto, se dio vuelta en el piso, para en el mismo movimiento, barrer las piernas de Charlie, provocando que este cayera de cara al piso. Ocasión que Max no desaprovechó, ya que se puso encima de él, mientras lo volteaba para que lo mirara de frente, y justo cuando desenfundó su ensangrentado cuchillo, otra vez los rugidos resonaron, provocando que todos volteáramos al principio del pasillo, solo para ver cómo satalíes, más precisamente, cazadores, se acercaban a gran velocidad hacia nosotros. De repente un alarido de parte de Max hizo que volviéramos la vista a la pelea, solo para notar cómo el antes mencionado ahora se separaba de Charlie con un gran corte en su hombro derecho. Ambos hombres entonces, frente a frente, y con sus armas blancas desenfundadas se preparaban para luchar. El primero en moverse fue Charlie, quien intentó una estocada a la cara de Max. Este último la esquivó moviendo su cabeza hacia atrás, para acto seguido, mientras el hombre pálido retraía su brazo, acercarse con un corte diagonal ascendente, el cual solo terminó por rasgar la remera de Charlie. Este último retrocedió unos pasos, al parecer sorprendido por este último movimiento. Max entonces volvió a avanzar para acortar distancia, mientras levantaba una de sus piernas, para terminar propinándole una patada en el medio del pecho a Charlie, el cual cayó al piso de espaldas a unos 2 metros de Max, mientras se retorcía de dolor en el suelo. Fue entonces que Max solo se quedó ahí parado, cambiando la mirada entre la escopeta y los infectados que se acercaban cada vez más rápido. Rápido, hay que irnos, exclamó Max entre gritos mientras corría dentro de la tienda para tomar a María del brazo, forzando a que se levantara para que luego, los 4 comenzáramos a correr hacia un pasillo que estaba cerca. Este nos llevaría a la plaza de comidas, y de ahí podríamos salir de este lugar. Pero entonces, a mitad de camino se escuchó la voz del hombre pálido, el cual aún en el suelo, y con el aire que pasaba a duras penas por su garganta, dio un último grito. No me dejes acá, Max. Max miró por encima de sus hombros, solo para dedicarle unos segundos de aquella mirada llena de rencor, antes de que diéramos vuelta en el pasillo, perdiendo de vista al hombre, pero no a los infectados, ya que uno de ellos también se adentró en el ancho pasillo para empezar a seguirnos, mientras que los demás solo siguieron de largo. El cazador nos seguía, gritando y sonriendo. Como ya parecía costumbre en estas criaturas, su mirada mostraba el ansia por tenernos en sus manos. Al salir por el pasillo entramos en uno de los corredores principales, en el cual giramos para empezar nuestra carrera a la plaza de comidas. La criatura detrás de nosotros, a consecuencia del brusco giro, tuvo que frenarse con sus garras, las cuales dejaron marca en el suelo. Fue entonces que pude ver a lo lejos, en la plaza de comidas. Había alrededor de unos 6 o 8 cadáveres repartidos por aquella zona, todos ellos eran hombres. Los que no les faltaba alguna extremidad o la cabeza, se les notaban cortes o puñaladas en el cuello o la frente. Ya estábamos en la plaza de comidas, le sacábamos bastante ventaja a la criatura, íbamos a lograrlo. Pero entonces, Max cayó arrodillado al piso, mientras se sostenía el pecho con una de sus manos. Por acto reflejo frené y fui en su dirección para ayudarlo, aunque María ya estaba intentando levantarlo. Al llegar, pasé mis brazos por debajo de sus hombros, mientras cambiaba la mirada entre Max y la criatura que se acercaba rápidamente hacia nosotros. «Levántate, viejo, levántate ya», grité con todo lo que pude, mientras mi respiración cortaba mis palabras. déjenme acá, no puedo más, gritó Max, haciendo que por un momento cualquier intento de levantarlo se frenara. Pero justo cuando me quedaba en shock, Lucas pasó por un lado de nosotros yendo directo hacia el infectado. El chico sostenía el bate de béisbol con ambas manos, al parecer, preparando un golpe para cuando choque con aquella criatura. Max entonces se dio media vuelta, casi cayendo al piso, mientras gritaba el nombre de su hermano, y decía: vuelve acá. Me había quedado completamente paralizado. El miedo no me dejaba avanzar o hacer cualquier otra acción que no sea mirar cómo Lucas, poco a poco se acercaba a aquel monstruo. Fue solo cuando 2 disparos se escucharon que tomé una drástica decisión.
Tomé el cuchillo que estaba en la cintura de Max, para acto seguido, salir corriendo a toda velocidad hacia Lucas. Fue a mitad de camino cuando el infectado lanzó un manotazo descendente, como si intentara aplastar una mosca. Pero Lucas se lanzó hacia un lado, evitando el ataque, el cual provocó un seco y fuerte sonido. Lucas entonces se levantó como pudo, dándole la espalda a aquella cosa, la cual se preparó para lanzar otro manotazo, esta vez con el dorso de la misma mano que usó antes. Lucas abajo. Grité, ya a punto de llegar al lugar de la pelea. Lucas, ante mis palabras, intentó golpear y agacharse, pero apenas hizo eso, el golpe impactó en su brazo izquierdo, haciendo que terminara rodando unos 2 metros por el suelo. La criatura entonces quiso moverse para alcanzar a Lucas, pero yo llegué donde él estaba, enterrándole el cuchillo en el estómago. El Satalí soltó un alarido de dolor, pero cuando se dispuso a responder, yo solo saqué el cuchillo de su estómago, para acto seguido alejarme con rapidez de aquella criatura, mientras respiraba por la boca de forma alterada. Fue entonces que me puse a analizar la situación a detalle. Estaba frente a frente con un cazador, la última vez que esto pasó, casi muero. Pero aún así, estoy dispuesto a pelear, quizá pueda matarlo si aprovecho su altura. Y entonces noté como la gran herida que le había generado en el estómago se cerraba en cuestión de segundos, dejando solo el rastro de la sangre que evidenciaba que ahí hubo una herida. Con velocidad me puse en una especie de guardia, sosteniendo el cuchillo con una mano, apuntando la punta del arma hacia adelante. Mis manos temblaban como gelatina, mientras aquella cosa me miraba, al parecer, algo molesto. Fue entonces que el cazador comenzó a correr hacia mí, para acto seguido, saltar como si de un león se tratara, poniendo sus garras al frente y abriendo su boca para, al parecer, arrancarme el cuello de una mordida, a lo que solo pude responder moviéndome a un lado con rápidos pasos, haciendo que esa cosa cayera al piso de cara. Con velocidad levanté el cuchillo con ambas manos, para acto seguido clavarlo en la espalda del Satalí, el cual apenas comenzaba a levantarse. Pero no me quedé ahí, ya que bajé el cuchillo con toda la fuerza que podía, dejando un gran corte abierto, y entonces un manotazo que impactó en mi cara hizo que cayera al piso de espalda, soltando el cuchillo en consecuencia. Quise recomponerme, pero apenas separé levemente la espalda del suelo, pude ver cómo la boca de esa cosa se acercaba a mi rostro. Fue entonces que el bate de béisbol impactó en su cara. Se trataba de Lucas. Este último había aturdido a la criatura con aquel ataque, y de hecho, retrajo sus brazos para lanzar otro golpe, esta vez de forma horizontal, haciendo que el bate golpeara de lleno la nariz del infectado, el cual se lanzó hacia atrás, mientras sostenía su cara con ambas manos y se quejaba del dolor. Lucas entonces se acercó a mí, para ayudarme a levantarme, mientras tomábamos distancia de la criatura. ¿Estás bien? Preguntó Lucas, mientras me soltaba al ver que podía mantenerme en pie por mi cuenta. Sí, sí. Respondí sin dejar de ver a aquella criatura, la cual ahora volvía a mirarnos con un gran odio impregnado en la cara. Con velocidad volví a ponerme en guardia, esta vez sin el cuchillo. Lucas hizo lo mismo. En su caso, se perfiló para sostener el bate con ambas manos, como si de verdad fuera a batear una pelota de béisbol. Llévatelo. Gritó Lucas, mientras miraba por unos instantes a María, quien sostenía a Max, el cual se retorcía constantemente, intentando zafarte de María, quien poco a poco lo arrastraba hacia algún lugar, aunque lo poco que avanzaba era borrado por Max, quien de vez en cuando escapaba, para intentar arrastrarse hacia nosotros. Fue entonces que el rugido del cazador hizo que ambos volviéramos a centrarnos en esa criatura, la cual comenzó a correr en 4 patas hacia nosotros. Ante esto solo retrocedimos unos pasos, y entonces Lucas intentó batear la cara del infectado. Este último respondió solo dejando que lo golpearan y siguiendo su carrera, para terminar embistiéndome. Lo que me sacó el aire, y me hizo volar, sin exagerar, unos 4 o 5 metros, hasta caer secamente al suelo,
del cual apenas pude defenderme colocando mis manos para que no sea mi cuerpo el que reciba todo el daño de la caída. Intentaba con desesperación que el aire volviera a entrar en mis pulmones, mientras me sentaba en el piso, para ver cómo ahora el infectado estaba intentando golpear a Lucas con alguna de sus manos. El hermano de Max solo podía responder a aquella ofensiva retrocediendo a gran velocidad, sin darle la espalda a aquel monstruo. Sin siquiera recuperarme del golpe, me levanté para empezar a correr, un poco tambaleante hacia el infectado. Apenas llegué, lo tacleé poniendo mi codo por delante. El infectado se torcía un poco por el golpe, pero sin siquiera retroceder un paso, dio media vuelta, para en el mismo movimiento, golpearme con casi la totalidad de su brazo, provocando que otra vez saliera volando unos 2 metros, esta vez chocando contra una de las mesas del lugar, tirando esta misma al suelo. Me intenté levantar, pero solo quedó en eso, el intento. Apenas pude levantar levemente la cabeza para ver cómo Lucas intentaba lanzar varios golpes con el bate, de los cuales solo impactaron los primeros 2, ya que el tercero fue atrapado por una de las manos de la criatura. Lucas intentó tirar de su arma para volver a atacar, pero al ver que no podía, ya era muy tarde para alejarse. El infectado lanzó un zarpazo, el cual logró cortar el pecho de Lucas, haciendo que este último cayera al piso, mientras gritaba y se retorcía del dolor. Lucas. Grité a todo pulmón, mientras intentaba levantarme con todas mis fuerzas, cosa que no estaba funcionando, ya que apenas lograba apoyar un pie, este flaqueaba, haciéndome volver nuevamente al punto de partida. Fue entonces que Max apareció en escena, poniéndose detrás del infectado, del cual arrancó el cuchillo que aún estaba clavado en su espalda, para acto seguido enterrarlo en la parte trasera de una de sus rodillas, provocando que la criatura se arrodillara. Sin perder tiempo, Max, sudando a raudales, se movió con rapidez y cortó la garganta del monstruo, el cual en acto reflejo puso sus 2 manos en la herida, la cual comenzó a cerrarse rápidamente. La criatura entonces lanzó un zarpazo a la cara de Max, mientras intentaba pararse, a lo que el hombre solo respondió agachándose levemente, haciendo que el brazo del infectado pasara por encima de él, para en el mismo movimiento levantarse con la punta del cuchillo mirando hacia arriba. El arma blanca terminó por enterrarse con facilidad en la parte baja de la mandíbula del infectado, para acto seguido, girar el cuchillo hacia un lado y tirar de este, haciendo que la mandíbula de aquella cosa quedara colgando de un lado. Entonces vi algo increíble. El monstruo, sintiendo el peligro, abrió la boca y sacó de su boca una especie de tentáculo pequeño, el cual salió disparado al cuello de Max. Pero este, como si se tratara de un juego de niños, lo esquivó moviéndose a un lado levemente, para acto seguido tomarlo con una de sus manos y cortarlo con el cuchillo de tan solo un tajo. La criatura ante esto dejó salir un alarido de dolor, para acto seguido tirarse al piso de espaldas, mientras se retorcía. Max, aprovechando esto, fue con rapidez a donde estaba el bate de béisbol tirado, para volver a donde estaba el monstruo, y empezar a golpearlo una y otra vez en la cabeza. La criatura con cada golpe iba teniendo lo que parecían espasmos, hasta que paró de moverse, ya que su cabeza ahora solo era un amasijo de carne y huesos. Pero a pesar de esto, Max siguió golpeando, con mucha fuerza, o mejor dicho, las pocas que le quedaban, ya que repentinamente, cayó al piso arrodillado al lado del cadáver, mientras respiraba agitadamente por la boca y usaba el bate como una especie de soporte para no caer de cara al piso. Como pude me levanté, mientras alaridos de dolor salían de mi boca, para acto seguido comenzar a trotar, o mejor dicho, caminar rápido hacia Lucas, el cual ya estaba siendo atendido por María. Y con atendido me refería a que ella intentaba hablarle para calmarlo, por lo que decidí frenarme a mitad de camino para ayudar a Max. ¿Cómo te sentís?, pregunté, mientras que con esfuerzo pasaba uno de sus brazos por encima de mis hombros para levantarlo. Este último apenas se puso en pie, se separó de mí con brusquedad, mientras me respondía secamente: Bien. Tras escuchar estas palabras, una especie de ira inundó mi mente, por lo que no pude evitar que unas palabras salieran de mi boca.
Bien. Dices que estás bien, pero parece que te vas a morir. Max al parecer no esperaba que dijera aquello, ya que se vio algo sorprendido, aunque no tardó en decir algo para cambiar de tema. Será mejor que nos vayamos de acá. Otro día volvemos por las mochilas. Mientras terminaba de decir aquello, se fue caminando lentamente hacia donde estaban María y Lucas. Este último ya estaba levantado, aunque su cara aún mostraba que estaba bastante dolorido. Me quedé unos segundos parado, mirando al grupo, pero al final, también decidí acercarme a ellos. Tienes suerte. Estos cortes no son muy profundos, no vas a necesitar puntos. Exclamó Max, mientras analizaba los pequeños cortes en el pecho de Lucas. Apenas terminé de integrarme al grupo, decidí aliviar un poco el ambiente con mis palabras. Mira, ahora vas a tener una cicatriz como la mía. Lucas ante esto dibujó una pequeña y dolorosa sonrisa, mientras que María y Max me miraron con desaprobación. Luego de esto, Max buscó con la vista algo, para acto seguido decir. Bien, vayamos. Antes de que terminara sus palabras, el estruendoso sonido de un disparo inundó el lugar. Todo entonces se puso en cámara lenta. Fue tan solo un instante en el que pude ver la escena en su totalidad. Charlie estaba a unos 5 metros de nosotros con la escopeta de Max en mano. Él había sido el que disparó. María se había lanzado hacia el piso, mientras se cubría la cabeza con ambas manos, al parecer, queriendo evitar cualquier otra detonación del arma. Entonces lo vi. La cabeza de Lucas yacía dispersada en varios trozos, mientras que Max gritaba con una expresión de terror, apreciando cómo poco a poco, el cuerpo de su hermano caía al piso. Fue entonces que todo volvió a la normalidad. El cuerpo de Lucas, ahora sin cabeza, cayó al piso, causando un sonido seco, y haciendo que su sangre comenzara a caer al piso, como si de una manguera se tratara. Max se había quedado congelado, con sus manos algo extendidas, mientras miraba al piso, donde yacía el cadáver. Yo por otra parte, solo me quedé ahí parado. Mis manos temblaban, y mi respiración era irregular. Por mi cabeza empezaron a pasar todos los momentos que había pasado con Lucas. Cuando nos conocimos, las pocas veces que habíamos cruzado palabras en la escuela, la vez que comimos el chocolate en la plaza, cuando escucho mis problemas y siempre estuvo para calmarme, el beso, para terminar con el día de hoy, cuando nos pusimos a lanzarnos vasos en uno de los mostradores. Lágrimas comenzaron a caer por mi cara, y entonces caí de rodillas al piso, con mi cabeza baja, solo viendo cómo mis lágrimas poco a poco empapaban el suelo. Supongo que siempre fui muy malo disparando. Pero bueno, esta vez no voy a fallar. Exclamó burlonamente Charlie, haciendo que furioso volteara a verlo. Con rapidez y torpeza me levanté del suelo para intentar correr hacia él. Pero entonces, el brazo de Max se puso al frente de mí, frenándome el paso. Aún con las lágrimas deslizándose por mi cara, giré la cabeza para mirar a Max. Pero apenas lo hice, di 2 pasos hacia atrás, completamente asustado. La expresión en el rostro de Max era aterradora. En sus ojos se veía un gran odio y rabia, como si estuviera a punto de arrancarle la yugular a alguien de una mordida. ¿Qué, te vas a poner a llorar? Preguntó Charlie de forma burlona, haciendo que lo viera más a detalle. Este último se veía terrible. La mayoría de su ropa estaba rasgada y a través de esta se podía ver como hilos de sangre recorrían su cuerpo. Al parecer, él pudo con los infectados que no nos siguieron. Fue entonces que volví la vista a Max. Este último levantó el cuchillo para señalar a Charlie, mientras unas palabras salían de su boca en un tono que no escondía su extremo rencor. Reza porque a esa cosa le queden balas. Charlie ante esto dejó escapar una pequeña risa, la cual fue frenada de golpe, ya que Max comenzó a caminar con rapidez hacia él. Max no. Grité, intentando frenarlo. Y entonces, Charlie jaló el gatillo. Pero lo único que se escuchó, fue un clic que hizo eco en casi todo el lugar. Max entonces comenzó a correr hacia Charlie, mientras que este último tiraba la escopeta al suelo y desenfundaba su cuchillo como podía. Pero apenas lo hizo, un manotazo de Max había aterrizado en su cara, haciendo que este cayera al piso. Max había golpeado tan rápido que ni siquiera había logrado cerrar del todo el puño antes del impacto.
Charlie entonces intentó levantar el cuchillo para evitar que se le abalanzara encima. Pero Max solo pateó su mano con fuerza, haciendo que el arma blanca saliera volando, para acto seguido ponerse encima del hombre pálido, al cual comenzó a darle puñetazos en la cara, una y otra vez, sin siquiera parar unos instantes entre cada golpe. El ruido seco de cada impacto empezaba a escucharse algo mojado, ya que poco a poco la sangre de Charlie cubría su cara como si de una cortina de sangre se tratara. El hombre pálido intentaba meter sus manos para frenar los golpes, pero no tardó mucho en ir perdiendo fuerzas poco a poco, hasta que lo último que se escuchaba en el lugar era la alterada respiración de Max, quien aún estaba sentado encima del cadáver de Charlie.